Viajar y alojarse en albergues está de moda. Estos hospedajes ya no son parada exclusiva de peregrinos. Cada vez son más los turistas que reclaman este tipo de establecimientos que, además de ofrecer un buen precio, son cómodos, informales y permiten socializar con otros viajeros. Uno de los últimos que se ha inaugurado en la región es Camino Norte. Situado en Figueras, Castropol, es el último albergue de Asturias antes de continuar el camino a Santiago. Pues son todos maravillosos. Todos muy buenos, maravillosos, muy cariñosos y que se conforman con todo. La Cofradía de Pescadores de Puerto de Vega, Nuestra Señora de la Atalaya, se ha convertido en el ejemplo de diversificación poniendo en marcha actividades turísticas en torno a la actividad de la pesca. Además de las visitas guiadas por la lonja, se ha inaugurado un aula de interpretación en las mismas dependencias de la Rula que busca resaltar la calidad de sus productos y dar a conocer el día a día de la mar. Es un proyecto financiado con cargo a las ayudas del Fondo Europeo de la Pesca, cuyo objetivo es dinamizar las zonas pesqueras. Selecciona, efectúas un lote, un poco por tamaño, frescura, y a continuación pesa, efectúan la pesada. Es este un ejemplo de que la vuelta al campo y a los orígenes también funciona. Con el apoyo de las iniciativas públicas de nuevas incorporaciones al ámbito rural y un plan de mejora, este matrimonio del municipio de Carreño se decidió hace 3 años a cultivar hortalizas. Y pese a pasarlo mal durante los primeros meses, el negocio no solo se ha consolidado y crece, sino que además sus promotores tienen nuevos proyectos en mente. Es la agrícola Casa Agustín. Me ha ayudado también a conciliar mi vida familiar. Nosotros tenemos una niña de 2 años y medio. Camino Norte es un nuevo albergue turístico situado en Figueras, en la etapa 26 del Camino de Santiago, la que discurre entre La Caridad y Ribadeo. Tita es su hospitalera. Pues estamos en Rozadela, en Figueras, en el municipio de Castropol, y esto es el albergue Camino Norte de Figueras, que pertenece a la etapa número 26 del Camino de Santiago, que comprende desde La Caridad a Ribadeo. Pues lo inauguramos el 20 de julio del 2015, va a ser un año ahora. Los austeros albergues de antaño, sin apenas servicios más allá de la propia cama, se han convertido hoy en confortables e impecables instalaciones casi equiparables a los hoteles, pero a precios mucho más económicos para sus huéspedes. Pues estamos entrando en el albergue y aquí tenemos el salón donde suelen estar los peregrinos y ven la televisión, tienen tardes de tertulia y están aquí en grupo, hablando un poquitín, descansando. Aquí tenemos la zona de recepción y este es el comedor. Los peregrinos o los huéspedes pueden traer su comida y utilizar las instalaciones del albergue, o si no, nosotros les damos un menú casero compuesto de 2 platos y postre, que les gusta bastante porque es la misma comida que hacemos para nosotros. Camino Norte cuenta con todas las comodidades. Su oferta incluye dormitorios comunes especialmente diseñados para el viajero con mochila y habitaciones individuales con baño privado, idóneas para familias con niños. Una de las habitaciones es esta, donde tenemos 6 plazas en 3 literas. Cada persona que viene al albergue tiene su taquilla individual con llave que puede cerrar. Las camas se entregan con sábanas y mantas y se alquila una por una, o si les apetece puede ser para un grupo y alquilarla entera. Aquí está el baño para esta habitación. Bueno, algo que nos esforzamos bastante fue en que las camas fuesen cómodas. Son camas de 1,5 con colchones, con buenos colchones de hostelería, buenas almohadas, y eso pues la gente que se hospeda lo reconoce. Bueno, pues ahora vamos a ver las habitaciones dobles.
Esta es una de ellas, tiene 2 camas y según nos piden los clientes, pues podemos meterles una mesita en el medio o dejarlas así. Tiene su baño, como todas ellas, también dispone de wifi, bueno, pero el wifi es en todas las instalaciones, en toda la instalación del albergue, no solamente en estas habitaciones. La mayoría de los huéspedes son peregrinos, personas afables y con pasiones comunes que gozan de toda la confianza de una hospitalera que les ofrece mucho más que un lugar donde dormir, comer y lavarse para continuar el camino. Pues son todos maravillosos, todos muy buenos, maravillosos, muy cariñosos y que se conforman con todo. Muy agradecidos es la palabra, muy respetuosos con nosotros y con las instalaciones. Lo recogen todo antes de irse y dejan todo muy bien, muy bien. Y es que si algo distingue a Camino Norte, es la atención cercana y el ambiente familiar que se disfruta en el último albergue de Asturias. Bueno, el albergue Camino Norte es un albergue de reciente construcción, o mejor dicho, reformado recientemente, porque era una casa de labranza que le calculan unos 100 y muchos años. De hecho, aquí era un establo, esto era la cocina y el resto todo era establo. Está todo totalmente reformado, como veis, y luego pues nosotros procuramos darles tanto a los turistas como a los peregrinos toda la atención e información que necesitan. Como nieta, hija y hermana de marineros, Tita se pudo acoger a las nuevas ayudas del Fondo Europeo de la Pesca, cuya subvención del CEDER Oscoseo ayudó a rehabilitar este edificio dedicado antiguamente a labores agrícolas y ganaderas. Hombre, sí, si no, no podríamos haber hecho esta inversión tan grande, nunca. Si no es por la ayuda, no hubiéramos hecho esto. Aunque Castropol es testigo del paso continuo de los peregrinos que recorren el Camino del Norte, la mayoría de ellos pernoctan en Ribadeo. En opinión de Tita, es porque no está debidamente señalizado ni suficientemente promocionado. Hemos parado, nos ha llamado la atención este albergue, lo hemos estado visitando, ¿no? Porque tiene muy buenas instalaciones. Había aquí, aparte que el enclave este está estratégicamente bien situado, muy cerca de las playas, de Tapias, etc. Y le dije aquí a Nachete, vamos a echar un vistazo. Y ya de paso que nos sellen. La jefa nos ha enseñado muy amable todo el albergue y la verdad que hemos flipado. Digamos, yo ya cogí una tarjeta y posiblemente en agosto venga aquí con mi chica. Me gusta todo en Asturias. El primero la gente. Contestar las preguntas, indicar las direcciones si yo estoy perdida. Siempre puedo obtener ayuda. Y el pan. El pan de Asturias es un manjar, algo maravilloso. Tenemos el problema quizás que no podemos señalizar bien en la carretera que baja de Barres aquí al albergue y entonces muchos de los peregrinos de la variante de Tol se nos pierden y después de todo lo cansados que vienen acaban dando vueltas ahí por las rotondas, teniendo que ir a buscarlos. Y bueno, en ese sentido nos gustaría que el Principado nos ayudase a promocionar un poco más este albergue y a la vez el Camino de Santiago. Abierto desde hace poco más de un año, son muchos los peregrinos y huéspedes que repiten su estancia en Camino Norte, e incluso algunos regresan como turistas. Yo el único inconveniente que le veo a este negocio, y por eso, pero bueno, es el mismo problema al que se enfrenta el sector del turismo en casi toda España, es la temporalidad. Y es que te encuentras con temporadas en las que estás desbordado de trabajo y meses en los que prácticamente no hay gente o hay un goteo mínimo. Entonces, eso también dificulta un poco la constancia en el trabajo. La máxima de este nuevo albergue no es solo ofrecer un alojamiento barato, impecable y de calidad, sino que sus huéspedes disfruten su breve estancia en Camino Norte como si de su casa se tratara.
La reducción de capturas y por tanto la merma de actividad en las lonjas de pescado es un hecho que se viene produciendo desde hace años. Por eso los pescadores buscan nuevas actividades para hacer frente a una situación que complica el futuro del sector. La cofradía Nuestra Señora de la Atalaya de Puerto de Vega es un ejemplo claro de los cambios que se están produciendo en algunos puertos de mar. Estamos en Puerto Vega, en el puerto, y estamos al lado de la lonja de la Cofradía de Pescadores de Puerto Vega. Consta, como bien se ve, de dos edificios. Un primer edificio, que es del año 1928, y un segundo edificio, que es la actual lonja, que es del año 94-95. Aquí, el principio es subasta de pescados y mariscos, y después lo que es la cofradía, trámite burocrático a nivel de lo del sector pesquero, y desde hace 2 años por aquí realizamos visitas guiadas. Cofradía en actual 54 socios, entre armadores, marineros y mariscadores. Una iniciativa que ha contado con el respaldo de los socios que siguen dedicados a su actividad principal, la pesca. Esta nueva actividad permite sumar más beneficios a su economía. La idea salió un poco dentro de lo que apreciábamos de los turistas que reclaman en este pueblo muy tradicional la pesca, y nos llamó mucho la atención la curiosidad que tienen los turistas hacia nuestro modo de vida, las formas de pescar, porque lo desconocen todo. Esta lonja, situada en pleno centro de la localidad naviega, está impecable y organizada. La visita, por la que hay que abonar 3 euros, dura algo más de 1 hora y en ella se explica cómo funcionan estas instalaciones. Aquí, esto que tenemos aquí, esto es lo que llamamos nosotros la cancha, es decir, donde subastamos pescado, suelo, marisco, en aquella mesa que veis aquí, tanto percebe como centollo, langosta, bogavante, ¿no? Vale. Después, partes que podemos hablar de la lonja. Vamos hacia aquí, y ahí tenemos lo que llamamos la antecancha. Esto que veis aquí, donde están las pesas, y aquí es donde el marinero, o los pescadores, como queréis llamarlo, seleccionan sus productos, es decir, sus pescas. ¿Vale? Selecciona, efectúa sus lotes, un poco por tamaño, frescura, y a continuación pesa, efectúan la pesada. La pesada la realizamos los trabajadores de la cofradía, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, de lo que es que se efectúa la selección, se hace la pesada, pasaría ya a subasta. ¿Vale? Bien, más partes que podemos hablar de la cancha. Aquí tenemos una cámara de fresco. Aquí en esta puerta que ven ahí, una cámara de fresco, ¿para qué? Imagínense que todos los días no podemos realizar subasta por la cantidad de pescado que podemos tener, o por tema de comercialización. Es donde sus pescadores pescan. Imagínense, llegan de la mar y guardan sus productos. Guardan sus productos con unas condiciones de frío para que se conserve perfectamente para el día siguiente que vayan a la subasta. Aquí tenemos un silo de hielo. Un silo de hielo con una capacidad para 10 toneladas de hielo para dar servicio hielo en escama. Hielo en escama. Es decir, para que cuando se ponga encima del pescado no pueda aplastar el producto. Con este silo de hielo damos servicio tanto a la cancha, a la venta, como a los barcos o a compradores. ¿Vale? Después, ¿qué más te podemos hablar de lo que es ¿qué podemos encontrarnos? Ahí tenemos una cabina de control de lo que es la subasta. A ver, la subasta en esta lonja está automatizada. Ya la subasta a la voz desde el año 2004 desapareció. Pongáis aquí el control, donde podemos encontrar cómo va la subasta o hacer una rectificación. E incluso aquí en esta pantalla, los marineros pueden sacar al momento lo que vendieron. Como si fuera un ticket de compra, tienen su PIN, acude y lo sacan. Aquí tenemos los paneles que os explicaba abajo, ¿no? En cada panel 2 especies y más o menos en qué época abundan o en qué época la podemos encontrar en la lonja, ¿no? Y aquí vas a ver de dónde procede, cuánto más o menos mide, la profundidad que se pueden encontrar. Así, 2 en cada panel. La sesión concluye en el aula de interpretación, en la que mediante paneles y audiovisuales se ofrece una información muy exacta de la actividad pesquera. Estos 2 primeros paneles,
explicamos un poco la historia de nuestro puerto, cómo fue cambiando la flota y como tal, lo que son la lonja y edificio Rula, y aquí hablamos un poco qué somos eventos, las cofradías, hablamos un poco de nuestras fiestas. ¿Por qué hablamos un poco de nuestras fiestas? Porque, a ver, como quien dice, la cofradía es el centro de las fiestas, ¿no? Aquí en estos tres paneles explicamos nuestra flota, de pesca, qué tipos de embarcaciones tenemos, cómo pesca nuestra flota, con esta pantalla táctil que para explicar los distintos artes de pesca y pesquerías importantes, ¿no? de nuestra lonja. Aquí tenemos dos vídeos. Este es como complemento lo que es la historia de nuestro puerto con una voz en off y con fotografías, van pasando fotografías de lo que fue la evolución del puerto. Y aquí tengo un día de pesca de pulpo. Ahí simplemente es el sonido natural del motor de la embarcación, ¿no? Y aquí tengo 6 vídeos que me duran 2 minutos, que es un poco la comparación, la pesca actual con la pesca anterior. La faena en el mar sigue siendo lo más importante de esta pequeña cofradía, en la que están orgullosos por el respaldo a su actividad. 4 cofradías del occidente asturiano: Portovega, Ortiguera, Villavélez y Tapia. Obtuvimos la certificación de pulpo sostenible por el organismo MSC. Somos la primera pesquería en el mundo que obtuvo esta certificación. Y bueno, pues un paso adelante de cara a la comercialización del pulpo. De cara al producto, lanzarlo al mundo entero. Vamos, Estados Unidos, Francia, Suiza, son países que miran mucho por la pesca sostenible, porque realmente esa certificación es pesca sostenible. Y bueno, aparte de eso, es un poco dar un valor al producto que no tenía en estos momentos. Ese apoyo de las nuevas ayudas del Fondo Europeo de la Pesca es un orgullo compartido por todos. El proyecto fue presentado en Bruselas y recibió el espaldarazo definitivo. La ayuda comunitaria reconoce el trabajo bien hecho. Es un orgullo también, yo como presidente y para todos mis compañeros, el haber llegado con este proyecto tan lejos, porque dentro de 4.700, si mal no recuerdo, proyectos de toda Europa, de los fondos de acción costera, fue elegido entre los 40 mejores por la propia gente de Europa. Integrada por 54 socios, la Cofradía de Puerto de Vega tiene un prestigio bien ganado con los percebes o los pulpos, 2 de sus estandartes. Han sabido mantener su actividad y al mismo tiempo explicarla de modo sencillo, veraz y didáctico. En el entorno de esta vetusta iglesia de Santa María de Piedeloro se ha abierto camino el matrimonio formado por Silverio y Giselle. A pesar de la crisis económica, ellos decidieron volver la mirada a la zona rural. Estamos en Piedeloro, Carreño, y bueno, aquí lo que tenemos son unos invernaderos. Nos dedicamos básicamente al cultivo de la lechuga, pimiento, berza, repollo, lo típico de Asturias. Bueno, mis padres son de aquí de toda la vida y de toda la vida se dedicaron al cultivo de hortalizas. Entonces, bueno, yo estuve unos años trabajando fuera, pero llegó un momento en que me apetecía recuperar todo esto, que todo esto no se perdiera, que se siguiera conservando y habrá 3 años fue cuando más en serio empecé a dedicarme a esto. Cada mañana el matrimonio y un empleado recolectan las lechugas que sirven con rapidez a varias firmas comerciales de la región. Una tarea que garantiza la frescura del producto. En el mismo día estará en las estanterías de los comercios. Vale, ahora estamos envasando la lechuga del pedido de hoy. Tenemos varios clientes y lo que hacemos es cortarla, envasarla y luego mojarlas un poquitín y luego ya las cargamos en la furgoneta para llevarlo al Mercasturias a cada uno de los clientes que tenemos. Esto es lo que hacemos normalmente a diario, por las mañanas, y luego ya tenemos otras tareas como plantar o hacer otras cosas. Y bueno, ya estamos, ahora mismo lo que está haciendo Ramón y Liviu es envasar lo último que nos queda por hoy, que hemos cortado. Bueno, cuando tienen un determinado tamaño y están bastante duritas, uno las toca y se ve que tiene bastante hoja, bastante cogollo, y entonces es cuando las cortamos. De hecho, si veis, hay algunas que quedan
un poquitín para atrás, digamos, no se cortan porque son pequeñas, todavía no han alcanzado el tamaño, digamos, ideal para cortarlas y envasarlas. Sí, nosotros lo mantenemos esto, sí, porque además tenemos invernaderos, entonces, bueno, nos permite tenerlas todo el año, sí. Y mantener, claro, así a nuestros clientes y bueno. Para poder cosechar, primero hay que plantar. Los brotes, que se convertirán en unas semanas en productos comestibles, aguardan su destino. Aquí lo que tenemos plantado sería la lechuga de hoja de roble, que en esta finca hay plantadas unas 10.000. Y a este lado lo que tenemos plantado es un poco de berza. La berza es un cultivo que trabajamos menos, pero nos los demandan algunos almacenes, entonces tenemos plantada una poca. Además de los invernaderos, 10 en total, también plantan al aire libre, preferentemente en los meses de más calor, primavera y verano. Bueno, pues el trabajo que tenemos para hoy sería plantar esta lechuga. Más o menos todas las semanas nos viene una cantidad de lechuga similar a esta y bueno, hoy empezaríamos a plantar un poco por la verde y a lo largo de la semana acabaríamos de plantar toda la lechuga que tenemos aquí. Básicamente de lechuga trabajamos 3 variedades. Una variedad que sería la morada, que es la hoja de roble, y luego trabajamos 2 variedades de la verde. Lo que empezó hace 3 años como una alternativa rural para un joven matrimonio ha crecido y ya necesita una colaboración externa con una jornada completa porque la producción lo exige. Poco a poco empezamos, habrá unos 3 años en plan profesional. Yo tenía mi propio empleo y empecé a compatibilizarlo con esto y llegó un momento en que ya eran demasiadas horas, ya no podía con todo y decidí dejar en plena crisis mi otro trabajo y dedicarme solamente a esto. Y bueno, el volumen de trabajo cada vez ha ido creciendo más y desde el año pasado pensamos que ya no era suficiente, ya no podíamos mi mujer y yo abarcar todo y decidimos contratar a una persona. Plantaríamos unas 5.000 lechugas por el invierno, en las 30 semanas del invierno, y unas 7.000 lechugas a la semana en las 20 semanas de verano. Y aparte el año pasado plantamos 20.000 repollos, plantamos unas 5.000 berzas y movemos unas 30 toneladas de calabaza. Estos emprendedores han recibido ayudas a través de programas de la Consejería de Medio Rural del Gobierno del Principado para facilitar la vuelta a las actividades agrícolas y ganaderas para jóvenes. A ver, nosotros teníamos tomada la decisión de hacer esto, pero al final es como una bola de nieve. Sin las ayudas hubiéramos hecho lo mismo, pero hubiéramos tardado muchísimos más años en llegar a donde estamos. Y el espaldarazo que te dan las ayudas, puedes con ello hacer lo mismo en muchos menos años. Estas ayudas han permitido conciliar vida familiar y trabajo. Un regreso que no ha ido nada mal por ahora. Me ha ayudado también a conciliar mi vida familiar. Nosotros tenemos una niña de 2 años y medio. Y la verdad es que yo trabajo aquí por las mañanas y por las tardes estoy con mi hija, entonces en otros trabajos no hubiera podido compatibilizarlo tan fácilmente. Entonces sí, me ha ayudado muchísimo, la verdad que sí, estamos muy a gusto trabajando, bueno, es nuestro también, entonces uno está a gusto, todo tiene sus pros y sus contras, además tenemos muchas responsabilidades, que no es lo mismo que un trabajo por cuenta ajena, pero estamos muy contentos, sí. A medida que la explotación consolide su actividad, irá generando nuevos proyectos. Ilusión y ganas no faltan en Pie del Oro, en el concejo de Carreño.